Yo tenía una pregunta. Sí, Cuando escribe Hobbes, él escribe en Inglaterra y en el contexto de que se había dado una revolución en Inglaterra. No me acuerdo cuál era y me quedó la duda. la gran revolución, la gloriosa revolución. Escribe antes de la gloriosa revolución. Sí. Gordito. Eh, Creo que es de 1640. 16, sí, puede ser cercano a 1640. No sé si lo voy a encontrar rápido, pero es anterior, digamos, a la gloriosa revolución que se da a fines de ese siglo, ¿no es cierto? En 1680 creo que es la revolución inglesa, ¿correcto? Y John Locke es el que escribe después entonces de la revolución, porque me acuerdo que uno había escrito después de esa. Exacto, exacto. Ah, Claro, es anterior, ¿ven? Más o menos andamos en 1642, por ahí, que es cuando surge la Primera Guerra Civil, ¿sí? 1640, 1642. Entonces, él escribe ahí para que, es decir, tenía este objetivo, ¿no? Es decir, Hobbes era un pastor protestante, y escribe a favor de la monarquía, porque la monarquía le da de comer. ¿Me explico? Entonces, quiere escribir un tratado que salve a la monarquía de la guerra civil. Y para esto, bueno, escribe el Leviatán. Cuando el rey lee el Leviatán, lo exilia directamente. Lo saca a patadas en el tuje. ¿Por qué? Porque dice, escúchame, acá estás diciendo, por más que hables con la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. ¿Por qué eclesiástica? Porque la iglesia tenía que darle la moral, tenía que otorgarle a ese sistema de dominación la cohesión necesaria, y esa cohesión necesaria venía de la religión, de la moral religiosa que todo el pueblo conocía. Todos echan siempre mano a la religión porque dice esta, la cohesión, qué sé yo. Pero había sembrado el germen de la revolución. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, che, ahora el poder está en la sociedad civil. Ustedes, los civiles, son los que tienen el poder. Y para entonces en Inglaterra venía en ascenso, digamos, una clase social que después terminará identificándose con la burguesía, ¿no? Pero es el sector de los comerciantes, es el sector de los comuneros que están ahí, digamos, intermedios, una clase no del todo oprimida, sino que empiezan ellos a tener más poder, y son estos los que provocan, digamos, conducen, por así decirlo, a las protestas y la revolución, que todavía no estaban muy fuertes, pero en el 80 sí. Y en el 80, cuando producen la revolución, ahí es donde emerge con más fuerza John Locke, que había escrito un tratado también, que se resumió en un libro que se llama Ensayo sobre el Gobierno Civil, son 2 tomitos, Ensayo sobre el Gobierno Civil, en donde precisamente expone cómo debe ser una monarquía parlamentaria. Y a diferencia de Locke, amplía esa sociedad civil a un conjunto de personas que antes no tenían ni siquiera participación política. En cambio, Hobbes dice, no, acá Locke plantea, digamos, una apertura mayor. Aunque más o menos conservando los mismos principios en el sentido de la propiedad, ¿no es cierto?, de la dominación, etcétera, etcétera, guarda. Pero da lugar, digamos, a la monarquía parlamentaria. Y John Locke es reivindicado por esa revolución, a diferencia de Hobbes, que pasa a ser como una especie de conservador. ¿Me explico? Bien. pero tengo otra pregunta. ¿Por qué se lo cataloga entonces como revolucionario a Hobbes? Se dice que les da el pie para la revolución. Si él justamente cuando escribe el Leviatán dice que el pueblo ya cedió el poder soberano al monarca en este caso. Y por lo tanto no puede rebelarse contra el monarca, porque no se puede rebelar contra sí mismo, si se quiere. No, sí. Sí, así como yo te lo doy, te lo puedo quitar.
yo te cedo mi soberanía, te doy mi soberanía. Pero guarda, te doy mi soberanía para que vos custodies los principios que yo te he impuesto que tenés que conservar, que tenés que resguardar. O sea, yo te digo, por ejemplo, ¿no? Cuidá de que mi propiedad no sea afectada. Mañana el vecino viene y me saca la propiedad. Y vos no haces nada. ¿Qué puedo hacer yo? Junto con los que nos hemos visto perjudicados. Te saco el poder. Porque así como yo te cedí mi soberanía, voy a reclamar recuperarla, y de ese modo se la puedo dar a otro. Porque ahora no está, el monarca no está ungido por la palabra divina. Ya no. Por eso el principio revolucionario. No estoy diciendo planteo hagan la revolución, no, sino que tal vez ni se dio cuenta, digamos, que estaba planteando algo así, ¿me explico? Claro, o sea, que dio la idea nada más, pero Dio él la no idea. quería eso justamente. No, ¿qué va a querer? Está bien, está bien. No era su objetivo. Su objetivo no era la revolución, no, para nada. Porque después John Eh, Locke sí habla del derecho de volver justamente al estado de naturaleza. claro, por eso mismo, Ahí sí, está por lo bien. que te acabo de decir, hay una evolución de esa idea. ¿Me explico? O sea, después se dicen otras cosas también respecto, digamos, de esa relación, de esa tensa relación entre la sociedad civil y la sociedad política. Hay una evolución, digamos, hasta la fecha. Eso va a seguir evolucionando. Pero ahí en el corto plazo, digamos, en ese mismo siglo, digamos, ocurre esto, ¿no? Una evolución cortita, pero existente. Bueno, ¿más? Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Con Maquiavelo quieren? Maquiavelo es anterior a todo esto que acabamos de decir. Y yo les dije que en gran medida todo lo que estábamos diciendo ya estaba contenido en el propio Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo escribió El Príncipe en 1513, por ahí les dije, y aunque lo publicaron tiempo después, ¿no? Porque justamente fue conocido por pocos en ese momento. Y era un tratado destinado, digamos, a Lorenzo de Medici. Bueno, ¿qué tienen para decirme de esto? Yo tengo para decir que el tratado básicamente trata sobre los príncipes nuevos, no los hereditarios, porque él al principio del texto lo saca, porque dice que no necesitan saber cómo gobernar, si se quiere, porque ya tienen una base, que es que el pueblo ya está acostumbrado a ellos, ya tienen leyes, ¿no? Ya hay Ujú. cierta preferencia del pueblo por ellos. Y bueno, básicamente el tratado va hacia los príncipes nuevos y se enfoca básicamente en la virtud, si se quiere, del príncipe, entendiendo la virtud como la capacidad justamente de este príncipe nuevo para, frente a los designios de la fortuna o del destino, ¿no?, acrecentar y afianzar justamente su poder político. Bueno, básicamente Maquiavelo lo que hace es les da una forma de actuar, se quiere frente a ciertas situaciones, les dice cómo tienen que ser para con el pueblo, para con la aristocracia también. Les dice, mediante el ejemplo del centauro Quirón, ¿no?, tienen que ser mitad bestias para actuar y mitad hombres. Y cuando habla sobre los animales, ¿no?, que el príncipe debe actuar como bestia, justamente nombra al zorro y al león, que debe actuar con astucia para ver las trampas que se le puedan presentar, y como león para las luchas o las contiendas que pueda llegar a tener. Y como hombre debe mostrarse piadoso, religioso, como bueno.
Y ¿qué más? Y nada más porque vamos a finalizar, así volvemos, retomamos, ¿ok? Bueno, listo. Ok, dale Facundo. ¿Qué nos decías? Eh, bueno, también les habla o explica cómo debe hacer el uso de la violencia justamente el príncipe Ujú. para con los demás, que si lo hace una vez está bien para afianzarse justamente su poder, y si lo hace reiteradas veces está mal porque se le van a poner todos en contra, que se debe congraciar con el pueblo. Por ejemplo, menciona, si el pueblo está desarmado hay que armarlo. Eh, si vas y, no sé, pones una colonia, también hay que darles la ciudadanía. Básicamente dice que es importante tener el pueblo de tu lado, porque si no vas a tener conspiraciones o sublevaciones constantemente, y vas a tener que vivir encerrado en una fortaleza, básicamente. Que la mejor fortaleza es tener al pueblo de tu lado y a la nobleza contenta como amiga, si se quiere. Tenerla ahí. Y no, nada más. Recuerden, no, Bien. nada más. ¿Qué más? ¿Qué más? Evelyn. Yo sé que prometí leer una edición con los comentarios, pero no encontré el libro. Resulta que me mudé y no sé a dónde fue a parar, pero leí el que estaba subido en Mega, o sea, Está que, bien. el que leyeron todos. No sé muy bien qué aportar de diferente, pero por ahí veníamos comentando esto de un poco del estado de la naturaleza, y por lo que interpreté Maquiavelo, él como que dice que los hombres son como egoístas y ambiciosos por naturaleza, y que por eso necesitan un príncipe que, digamos, por más que use ciertos medios como la crueldad o la violencia, eh, para evitar toda esa ambición personal de cada uno de los súbditos, como que encuentre una especie de fin común que sea como la paz, o llegar como un estado civilizado de las cosas. Por ahí, más que nada, interpretando el contexto en el que escribió la obra, por ahí que estaba todo el poder como descentralizado, y que estaba la iglesia por un lado y todas las familias que menciona, bueno, los Medici por un lado, después los otros que no me acuerdo los nombres, Ujú. creo que un poco apunta a eso, porque por ahí se lo ha como interpretado un poco para el lado de que no importa los medios que uses siempre que llegues como esa finalidad. Por ahí lo que quiere decir es que como que se aparte el príncipe un poco de la moral y que piense un poco en esa finalidad ulterior. Ujú. Por ahí yo lo vi un poco así, eh, porque también estuve como investigando un poco y creo que por ahí a Maquiavelo le pegaron más que nada por esas ideas de que no importa los medios que uses, siempre que llegues al poder, y yo creo que se lo puede matizar un poco, no creo que se lo tenga que tomar tan textual. Y después me da la sensación de que es un libro por ahí como simple de leer, que parece como un manual de instrucciones con ejemplos prácticos, me dio como esa sensación. Sí, totalmente. Es un manual de práctico de cómo hacer política Exacto. y para qué. Mm. Es decir, ¿para qué hacer política? ¿No? Eh, Acá está en juego este asunto de si Maquiavelo daba lugar a la realpolitik o no. El concepto de realpolitik tiene que ver con la carencia, digamos, de una idea o de una ideología. ¿Correcto? Es decir, alguien que es calificado como un político que está orientado simplemente por la realpolitik, es aquel político pragmático que no tiene un fin trascendente, que lo trascienda, sino que prácticamente va haciendo la política según se le presenten los hechos, las dificultades, la ocasión, el momento, ¿sí? Eh, También hay mucho de esto que se llama oportunismo cuando se habla de la realpolitik, ¿no? Es decir, aquel que aprovecha, digamos, los momentos para, no sé, para hacer un planteo, para presentarse ante sociedad, para trascender, lo que fuera. Bien. Eh,
Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Me interesaba saber, porque creo que usted había dicho algo, pero no me acuerdo, de si este príncipe dio lugar o si tomó alguna de estas ideas que Maquiavelo escribió. aparentemente no, porque no llegó a nada Lorenzo. Digamos, la idea de Maquiavelo es, bueno, seguí estos pasos y ¿qué es lo que va a pasar? Vas a poder permanecer en el poder, porque, por ejemplo, cuando Facundo estaba hablando de los principados nuevos, nos está diciendo, ¿qué quería decir Maquiavelo con este asunto de, bueno, hay que hacer determinadas cosas para poder permanecer, si no te hacen puré, no prosperás. Bueno, lo que tenés, el objetivo es permanecer en el poder, quedarse, digamos, en el poder. Ojo, recuerden también que yo les dije que el último capítulo tenía el motivo o el fin, la finalidad. El objetivo realmente está ahí, está en el último, que es un llamado, ¿no? Es un llamado a la unificación de Italia. Como bien dijo Evelyn, Italia era un territorio compartimentado de señores, dueños de, digamos, de familias poderosas, algunas más, otras menos, los Savonarola, los Borgia, los Orsini, los Medici, que se peleaban entre sí. Pero estaban todos compartimentados y además era una Italia invadida, por ejemplo, por los franceses y los españoles, porque ahí estaban las otras dinastías peleándose entre sí, adentro del territorio, y se disputaban el territorio italiano. ¿Me explico? ¿Y qué pasaba en ese momento para Maquiavelo? Que precisamente hay una cosa que también habría que decir, que no sé si está en alguna literatura, debe estar, algún comentarista lo debe haber dicho seguro, y es que Maquiavelo está pensando en que existe una especie de italianidad. ¿Me explico? O sea, la italianidad existe y es la que pretende unificar todo. Yo no estoy tan seguro que haya sido así, pero Maquiavelo pensaba que sí. Digo, no estoy tan seguro, ¿por qué? Porque los datos del momento, de la época, parecían estar indicando que es medio difícil hablar de una especie de sentimiento de tipo nacional, como hoy lo podríamos decir, en un momento en donde, por ejemplo, cada uno hablaba un idioma distinto. Eran dialectos que no se entendían entre sí. Bueno, hoy si se ponen a hablar en dialecto tampoco se entienden los italianos. Pero quiero decir que por entonces era mucho más poderoso, una Italia totalmente fragmentada, ¿no es cierto? Con banderas, digamos, de cada señor, digamos, y para colmo, adentro de esto estaba la iglesia. Lo menciona ahí a uno de los papas, como uno de los más grandes papas de la iglesia, ¿no? Que ahora no me sale el nombre, ¿lo recuerdan ustedes? Alejandro VI me parece que era, pero no estoy seguro. Lo menciona, pero hay otro, que es el que le dio dinero a Miguel Ángel para que pintara las Capillas Sixtinas. Sin él no hubiéramos tenido eso que está todo pintado ahí, ¿no? Bueno. Era un segundo, no sé cuántos segundos. Bueno, pero el asunto es que, digamos, una Italia fragmentada que necesitaba para él, para Maquiavelo, ser unificada para no seguir siendo dominados por otros, ¿no? Entonces, el objetivo final de Maquiavelo era que alguna de estas familias, que para él obviamente eran los Medici porque los conocía y había sido funcionario de ellos, quería que fuese porque los conocía. A lo mejor si hubiera conocido, no sé,
a los Borgia y se hubiera, no sé, amistado con esa familia, a lo mejor lo hubiera escrito algún Borgia, ¿no? Pero esto lo escribió para un Medici que lo conocían muy bien. Entonces dice, bueno, vos tenés que hacer todo esto, ¿para qué? Para llegar a una Italia unificada. Y en este sentido es que hasta ahora sí podemos empezar a hablar de un concepto que no era un concepto que manejara Maquiavelo en esa época, que va a ser después, digamos, elaborado y reelaborado ya en el siglo XX, que lo mencioné yo hoy al principio, y es el concepto de hegemonía. ¿Hegemonía de qué? De un Estado. De un Estado. Que además tiene este componente que tampoco sabía Maquiavelo plantearlo en estos términos, que es nada más y nada menos que ese concepto, ese sentimiento de pertenencia, de identidad única, que era toda Italia. ¿Me explico? Entonces, no es que Maquiavelo hace este manual y no tiene ningún sentido, que es simple política práctica, digamos, es la realpolitik. No, hay un objetivo, tiene un objetivo de máxima al cual hay que llegar, y es este, ¿no? Es la, diría yo, construcción de un Estado único para una Italia unificada, obviamente. Ahora, ahí es donde está la tensión, en esto que preguntaron ustedes respecto de, bueno, si, digamos, lo de Maquiavelo da lugar a que los políticos pueden hacer cualquier cosa con tal de lograr su fin. Aparentemente no, es una tensión permanente. Facundo lo explicó, ¿no? Es decir, acá, podríamos decir que da lo mismo que el príncipe sea cruel, que sea un asesino, a que sea, digamos, amado a ciegas. Primero, no es lo mismo, pero ni una cosa ni la otra es el objetivo de Maquiavelo. No le está diciendo al príncipe, vos tenés que ser cruel o tenés que ser súper amado. Ni una cosa ni la otra. Es decir, que pone en tensión esto que él ve en la práctica que existe y dice, el príncipe que se desvía para el lado de la crueldad le va mal, porque termina siendo odiado. Y el odio te lleva a que el pueblo se te ponga en contra. ¿Me explico? Que la mayoría, la enorme mayoría, se ponga en contra y te vas a caer, no vas a poder permanecer en el poder. Pero cuidado, te dice Maquiavelo, que si te aman ciegamente, el problema es que en algún momento, al primer tropezón, te van a empezar a criticar y te van a empezar a pedir de todo, porque te quieren, te aman, y vos te manifestaste que los amabas, entonces le tenés que dar todo. Y como eso es imposible, terminás cayéndote. Esas tensiones que plantea Maquiavelo en El Príncipe nos hacen pensar y llevan justamente a los teóricos modernos a decir, miren, che, Maquiavelo estaba hablando de un campo particular de la política en donde estas tensiones existen y son propias y exclusivas del político y de la política. De las dos cosas. De cómo la pensamos a la política y cómo hacemos la política, práctica. Ahora, ¿no hay moral? ¿No hay ética en la política? Sí, sí que la hay. Si consideramos que los fines, el fin último de la política para Maquiavelo, no era estar en guerra permanente, era lograr esta unificación de un Estado, de un territorio desmembrado, está partiendo de un diagnóstico de desmembramiento, de una cosa que está mal y que quiere corregir, ¿correcto? Quiere decir, no, esto
debe ser de otra manera. Muy bien. Hay un objetivo, digamos, que podríamos decir, bueno, está bien. Perfecto, Evelyn, era Julio II. Exactamente. Para la Iglesia, un gran papa, ¿no? Y entonces, hay que hacerlo de determinada manera, pero tené cuidado cómo lo haces, porque para lograrlo no podés ir por estos caminos que yo te estoy diciendo que es lo que tensa. ¿Me explico? Tenés que ir más por el medio. Es más, yo diría que Maquiavelo es el más moderado de todos. Es recontra moderado, porque el tipo le está diciendo no, ni por acá ni por acá, por acá. Tené cuidado si das mucho, porque te van a seguir pidiendo y te vas a quedar sin nada, no vas a poder seguir dando. Y cuando no puedas dar más, ¿qué va a pasar? El pueblo te tira abajo. Una cosa también muy importante, muy, muy importante, que algo lo planteó, me parece, Facundo. Dijo, bueno, a los aristócratas, a los nobles, los tenés que tener de amigos, pero ojo con prestarle mucha atención, porque son minoritarios, son grupos de poder, son grupos que dominan. Y si vos le das demasiada soga, te van a dominar a vos. ¿En quién te vas a apoyar? En el pueblo. Pero guarda con esto, con hacer que te amen ciegamente o que te odien. Porque entonces te van a tirar ellos. Es un juego de estrategia permanente con el objetivo de mantener algo, de lograr el poder y mantenerlo, de conservar el Estado. ¿Me explico? Vos no podés ser el que genere los problemas. Vos no podés ser el que tire. Vos tenés que mantenerte, hacer lo tuyo. Es el ejemplo del mandatario perfecto. Es el ejemplo, digamos, de un estadista. ¿Se entiende? ¿Sí? Camilo, decime, no estoy de acuerdo, profe. No se los digo para que estén de acuerdo, sino entienden cuál es el planteo. ¿No, María Paz? Sí. Bueno. Mire, de Maquiavelo podemos seguir hablando horas, en serio, porque tiene un montón de cosas para decir. Respecto después del resto de las estrategias, porque todo lo que nos ha planteado ahí son estrategias para ver cómo conquistar, cómo ganar terreno, cómo ganarse a los enemigos, cómo conservar los amigos, cómo mantenerse en el poder, cómo lograr el consenso. Otro término que es completamente nuevo, pero que ahí, si lo vemos actuar al príncipe según Maquiavelo, lo que está queriendo lograr Maquiavelo es, mirá, no importa que te amen, eso no importa. No pretendas eso. Tampoco que te odien, porque no tenés que ser odiado. Así que aflojá con la crueldad. Lo que vos tenés que lograr es cierta simpatía. Punto. No te aman, pero tampoco te odian. Eso es lograr el consenso. Porque ninguno va a salir a matarte. ¿Me explico? No. Muy bien, pasemos a Ana Arendt, que Joaquín se sale de la vaina por comentarnos algo de Ana Arendt. Estoy desesperado. No, desesperado por María hablar, Paz, profe. ibas a decir algo, perdón. No, era algo rápido. Quería saber Dale. si esto último que venía comentando se puede relacionar con lo que decía Bobbio de la razón de Estado, que dice como que, bueno, si agarramos el conjunto de normas y reglas, si lo cumple una sola persona, como que no tiene sentido. En cambio, si lo hace un príncipe o la persona que gobierna en nombre del Estado, es algo que toda la sociedad lo va a seguir. Exactamente. Exactamente. Muy bien, María Paz.
Es eso. Ahora sí, Joaquín, es la tuya. No, igual tampoco es una masterclass, profe. No, seguro, pero quería... Es un- Te notaba que estabas muy ansioso por decir. No, es que justo me está hablando un amigo, tiene que pasar a buscar una cosa, y le dije, bancame 10 minutos que justo me toca hablar a mí. Entonces estoy con una mano revisando la punta y con la otra buscando las cosas para él. Bueno, le dije que me espere. Bueno, lo de Arendt lo encaré como esperando que hable de política y terminó hablando mucho más de libertad, más que nada. O sea, si bien habla de política, se mete mucho en el concepto de, bueno, libertad, la libertad individual, libertad colectiva. Y bueno, tenías razón que era bastante complicado porque está constantemente comparando y discutiendo conceptos. La autora. Es medio lío. Yo también lo leí. No te voy a dejar solo con esta, Bien, mejor. Ya estoy sacando los papeles. porque Vamos todavía. lo leí y no termino de entender, como que entiendo cosas por partes, pero en líneas generales no termino de entender si hace como una historización del concepto de libertad, porque me pasó lo mismo, dije, bueno, va a hablar un poco más de política, y no, hace como un link entre las dos cosas. No termino de entender si hace como una historización del concepto de libertad o si como que expone sus propias discusiones. Sí. No sé si me explico. Y hace las dos cosas, porque la autora fue una filósofa de primera. Y entonces es complicada, digamos, para decirlo en otros términos. Es un pensamiento refinado, es un pensamiento meditado, trabajado. ¿Me explico? No es lo que les puede decir Guillermo Quintero, no. Este es un pensamiento bastante más simple, más sencillo, más directo, ¿no? Claro. El pensamiento de ella es mucho más elaborado. Por eso es tan complicado y da toda una vuelta enorme. Que hable de libertad no nos llama para nada la atención, porque ella asimila libertad y política. Sí. Y esa historización que vos decís, Sofía, que parte de los griegos, ¿cómo la hace? Porque tiene una particular forma de leer lo que pasaba en esa polis y lo que había dicho Aristóteles. Ella es una prueba de cómo todos nosotros, si tuviéramos la cabeza de ella, por supuesto, podríamos hacer una lectura bien elaborada de los clásicos. Claro. Una relectura elaborada de los clásicos. ¿Me explico? Que es lo que yo siempre les digo, bueno, cuando tenemos que leer las fuentes. ¿Por qué leemos la fuente directa? Y para que no me lo diga alguien que lo masticó. A ver si nosotros descubro por ahí entre todos ustedes el genio que dice algo diferente de estas fuentes. ¿Me explico? Es así. Bueno, sí, perdón. No, ¿querés decir algo vos, Joaquín? Yo tengo como bastantes dudas para exponer, así que, o sea, lo leí, me confundió. No hay problema. Y después, Es un lío. escuchando a los compañeros, seguí confundida, pero como que tenía con qué comparar, ¿viste? Entonces me fui anotando muchas posibles comparaciones que no sé si funcionan, pero bueno. Por ejemplo, primero hace una distinción, así como vos hoy mencionabas, Guillermo, la distinción entre política y lo político, ella también lo menciona, pero también hace más hincapié, creo, en las diferencias entre la liberación y la libertad, que la verdad es que no lo logré definir muy bien, perdón. Son todas cosas así las que voy a decir. Todo medio por la mitad, enganchado. No hay problema. Eso por un lado. No sé si vos, Joaquín, pudiste agarrar algo de eso. No sé. No, lo de liberación y libertad no. O sea, sí,
o sea, ella arranca desarrollando, o sea, genera el link, como dice Sofía, entre política y libertad, porque justamente arranca, eh, sí creo que era Aristóteles, o sea, arranca en Grecia Antigua con Aristóteles, que justamente eh, lo que él Y a dice. Platón también, ¿eh? A Platón sobre todo. Claro, bueno, a Platón lo agarra más adelante como una libertad más ideal, sería. Se mete ahí en todo un terreno mucho más complicado y es un dolor de cabeza. Eh, pero bueno, lo agarra Aristóteles, que justamente habla en un contexto de polis y se pone en discusión esta noción de libertad, de cómo, o sea, esa libertad no es como la tenemos nosotros hoy en día, porque bueno, era para los ciudadanos libres, atenienses, de determinada edad, entonces dejaba por fuera a los esclavos, bueno, a las mujeres obviamente, eh, a los que vivían en Atenas pero no eran atenienses, Ujú. entonces empieza a discutir también eso. Sí. Bueno, por ahí podemos decir, digamos, una primera cuestión, un primer planteo de Hannah Arendt, que es el siguiente. Ustedes fíjense que hemos hablado mucho de la política y lo político, el fin, digamos, el fin que es el para qué, ¿no es cierto?, de la política, o sea, y qué es la política. Y ella dice algo que nos rompe la cabeza de entrada nomás. Ella no se pregunta esas cosas, sino que se pregunta por el sentido de la política. Recuerden que esto lo escribió en la década de a fines de los 50, principios de los 60, que yo les dije. Y entonces dice, ¿tiene todavía algún sentido la política? Sentido, no dice, che, ¿qué es la política? No, mira, la política ya, voy a superar esto, no me voy a dedicar a esto. Paso de largo y me voy a ocupar por el sentido de la política. No es casual que se lo haya preguntado. Yo les tiré 2 puntitas ahí, le dije que había escrito mucho sobre el origen del totalitarismo, que había estado mirando los juicios a los nazis, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y que además, esto no se los dije, se los digo ahora, ella formó parte, pienso, de esa troupe de intelectuales del siglo XX, de mediados del siglo XX, que estaban un poco, ¿cómo diré? Estaban muy desesperanzados con la humanidad. Pensaban que iba a haber una tercera guerra mundial y que iba a desaparecer la humanidad. Así de fácil. Por citar a uno, Michel Foucault era uno de ellos. Pensaba que el mundo se terminaba. Pero de verdad, no estoy diciendo no por obra del calentamiento global, el cambio climático, no, esas eran pavadas, digamos, para estos tipos. No, acá va a haber una hecatombe, una explosión universal. ¡Pum! Desaparecer la Tierra, la humanidad desaparecerá y se acabó. Entonces, ahora viene el asunto. No era casual que la tipa se preguntara, che, ¿tiene algún sentido la política en esta realidad que vivimos? Y con esto también quiero decirles que a las lecturas hay que situarlas históricamente. ¿Correcto? Y ese es el enfoque de la nueva historia intelectual. El enfoque de la historia intelectual. Que no mira el texto en sí, sino ubicado en tiempo y lugar. ¿Por qué? Porque si no, no entendemos de dónde vienen las cosas, por qué se hacen las preguntas, etcétera, etcétera. Yo les mencioné, así como les mencioné un host, antes de la Revolución Industrial, también les hablé de Maquiavelo, con una Italia totalmente desarticulada, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Siempre tomemos en cuenta esa parte histórica, porque si no, no entendemos bien. Muy buena clase, profe. Gracias, Andrea. Bueno, ¿todavía está en la calle? No. Ya llegaste. ¿Me estás escuchando? No, de los otros días, digo, vos andabas por la calle.
Buenos días, ¿no? Bueno, entonces, se pregunta entonces por el sentido de la política, y para pensar el sentido de la política, pero dar una vuelta de página para los conceptos que ya se manejaban cotidianamente, digamos, en su época, se remonta a los griegos para decir, che, mira, ya Platón, esto viene de muy, muy lejos, ya Platón se había preguntado por el sentido de la política. Incluso hasta menciona a Parménides, que es anterior a Platón. Y dice, bueno, el origen de la respuesta está, digamos, en la experiencia que los filósofos atravesaron, digamos, en los modos de vivir la polis. Es decir, en la forma de la convivencia humana más refinada hasta ese momento era la polis, ¿no es cierto? Y la convivencia en la polis era la política. Ahora, lo asociamos a este término de libertad que nos genera y nos hace demasiado ruido. ¿Por qué lo asocia? Política y libertad van de la mano. Porque dirá que sin libertad no hay política. La política es libertad, tal como lo concebían los griegos de la época. ¿Y cómo lo concebían los griegos de la época a esta idea, digamos, de la política, que era lo mismo que convivir en sociedad, ¿no? Vivir en esa polis, vivir en la sociedad? De la siguiente manera. El que ejercía la política, el que ejercía, digamos, el que iba al foro, era libre. Por eso el esclavo vivía en la polis, pero no hacía política. Por eso el extranjero no tenía derechos para participar, digamos, directamente de la política. Obviamente que era una concepción elitista, ¿no? ¿Sí? De hecho, ella menciona que la política se pensaba como una esfera restringida a ciertos sectores, pero que al mismo tiempo eso podía llegar a ser una contradicción, porque más tarde, yo supongo que podría llegar a ser una contradicción, porque un par de páginas después menciona como que es necesario salir de la esfera privada y adentrarse a la pública, porque es en donde, lo quiero buscar antes de decir cualquier cosa. Porque únicamente se puede conocer el mundo público y común si nos alejamos de lo privado. Claro. Porque esa libertad está en función también de una sociedad, del conjunto, de la polis, del todo. Es decir, esa libertad no es atinente solo a la libertad individual. Es la libertad de la polis a lo que hace mención Hannah Arendt. Dicen, la libertad está en la esencia misma de la polis y de la política. Claro, dice al principio, en la primera parte, como que la política es como una necesidad al ser hombres en sociedad y no autárquicos, creo que dice, pero que al mismo tiempo lo político es el fin en conjunto con la libertad del hombre en la polis. Exacto. Es medio trabalenguas, pero bueno. No, pero es así. Está planteado también en esos términos, ¿no? Y al mismo tiempo, como que más tarde, no sé en qué página, no sé, dice que si bien que la libertad puede ser una conjugación entre la coacción y la violencia, y después algo con respecto a lo que decían de Bobbio, que me quedó dando vueltas, es sí. Porque Arendt propone como que se trataba de la liberación de unos pocos
por sobre el dominio de unos muchos. Y cuando las compañeras hablaban de la división entre amigos y enemigos, me puse a pensar en términos de cantidades y después digo, no, es una pavada pensarlo así, es intrascendente, pero después digo, no, porque la hegemonía se puede formar a partir de el común acuerdo de unos pocos por sobre los muchos. Entonces pensaba si esa división de amigos y enemigos era más una cuestión de, no sé, gente en acuerdo y desacuerdo simplemente, o si se pensaba como una construcción del poder. No sé si se entiende. Perdón. Sí, la lógica esa se implanta, digamos, para construir poder, diríamos así en términos generales, que, digamos, más elaboradamente lo plantearon los autores que mencionamos al principio, digamos, tratan de decir que así se construye una hegemonía. El que gana, digamos, construyó la hegemonía a su modo. El que perdió se la tiene que aguantar y retirarse a su casa. Básicamente es así. Hannah Arendt no plantea nada de todo eso, de esto último que acabamos de decir. No lo plantea para nada, porque precisamente cuando Hannah Arendt dice lo siguiente, ¿no? Cuando los hombres que toman el poder, ¿no?, creen que están haciendo la política por el bien de todos, se vuelven autoritarios, porque les van a imponer, digamos, cosas a el conjunto de la polis. Y eso es caer en el autoritarismo. Dejan la libertad de lado. Y, por supuesto, porque como para Hannah Arendt existen los fines de la política, hay finalidad, la política está para algo que ya supone, no habla de eso, ¿no? Entonces, cuando hacen eso, esos pocos hombres toman el poder, se hacen del poder del Estado, ¿no?, y se vuelven autoritarios mediante la violencia. Y para Hannah Arendt, la violencia es exactamente lo contrario a la libertad. Por ende, la violencia no es política. ¿Me siguen? Queda un minuto. La violencia no es política para Hannah Arendt. La política es libertad, es paz y libertad. Es exactamente lo contrario, digamos, a la violencia. Por eso, también va a ser una teórica de la violencia. Nos estamos quedando sin tiempo, ¿no es cierto? ¿Quieren que redondeemos un cachito nada más? Profe, fue un trabalungas, no entendí nada. Ufa, tengo que empezar de nuevo. La violencia no es política. 2 horas de nuevo, Algo así porque ya me empieza a doler todo, ¿no? Son horas y horas de estar sentado en la sillita, ¿no? Nos duele todo, ya terminamos mal. Bueno, pensemos en esto. Volvemos a la historia, digamos, el momento histórico en el cual ella escribe. Piensa. Y dice, vivimos en una época, es más, lo dice acá en este trabajo. Hemos pasado por una etapa, en la etapa de mayor paz, ¿no?, o pacificación de la humanidad que haya visto la humanidad, que eran las últimas décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Antes, ¿no?, y después. El mundo está en paz. Nunca antes, digamos, si lo vemos para atrás, vemos el mundo conocido, por lo menos el mundo existente, vivía en guerra permanente. Sin embargo, hemos transitado décadas de paz. Y durante esas décadas de paz, resulta que se elaboraron los métodos de mayor destrucción masiva de la humanidad. Y no lo dice, eso se lo digo yo, no dice qué eran esos instrumentos, pero estaba pensando en la bomba atómica. ¿Me explico? Ya sé que para nosotros, para ustedes sobre todo, ya la bomba atómica a lo mejor quedó recontralejos. No, pero es la bomba. Pero en ese momento era algo que estaba a flor de piel, muchachos. Estaba ahí nomás. Entonces la tipa dice, fíjense cómo,
cuando la violencia del padre, que es completamente estéril, o sea, la violencia de un padre en una familia es completamente estéril, porque no le sirve a nadie, no trasciende, capaz que no pasa nada, queda ahí, nadie se entera. Pero cuando estos señores toman el poder y la violencia se hace colectiva de un grupo, se traduce en estos mecanismos de violencia, ¿no?, que llevan a la destrucción. ¿Hasta acá me siguen? Bueno, ahora viene el asunto. Como la política tiene una finalidad, tiene una razón de ser y tiene un sentido, ¿cuál es el sentido de la política? La de mantener y organizar la vida en sociedad. Esta definición es clave para entender el razonamiento de Arendt. ¿Para qué sirve la política? ¿Para qué está? ¿Qué sentido tiene? Mantener y organizar la vida en sociedad. Y para esto tiene que generar libertad. Por eso va en contra de los regímenes totalitarios. Por eso va en contra de las tiranías, de la falta de democracia, de la falta de libertad en la sociedad. Arendt. Porque la falta de estas cosas justamente desorganizan la vida en sociedad y atentan contra la vida humana. ¿Me explico? Es más, ella dice una cosa que llama mucho la atención y que también era propio de su época y de su pensamiento ahí, situado, ¿no es cierto?, históricamente. Es más, nos podremos preguntar, ¿y para qué mantener la vida humana? Porque ella pensaba que en cada niño o niña que nacía, miren lo que les digo, en cada niño o niña que nacía en la tierra, en cualquiera de ellos había que depositar, había que mantenerlos vivos, porque en ellos se depositaba el futuro de la humanidad. No sabemos si, lo planteaba así, no sabemos si alguno de estos niños no es el portador del genio que elabore algo que nos saque de esta situación nefasta por la cual atravesamos, que era la crisis de la política, porque ella pensaba que había una crisis política porque justamente la humanidad no podía mantener la vida siquiera. Era lo contrario, la amenazaba. Los regímenes, totalitarios o no, estaban amenazando la vida humana al sofisticar esos instrumentos de destrucción masiva. Profe, Victoria, ¿entendiste? Sí, entendí, pero me lo imagino medio así como un Salvador, medio como un enviado. No. Está buscando. No, de ninguna manera, porque justamente ahí es cuando volvemos otra vez a todos los reparos que ella tiene en contra, digamos, de los salvadores, porque esto es una partecita nada más de lo que escribió, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Claro, Sofía? claro. Ella menciona como que la violencia era una especie o sea, no era política, pero era como parte de la marginalidad de la política, o como un derivado. ¿Es eso lo que quiere decir, que es como un derivado o como una consecuencia inevitable? No es inevitable, es una consecuencia no querida de lo que se entendía por política. Para ella, la violencia no es política. O sea, la violencia para Hannah Arendt anula la política. ¿Me explico? Porque la política está en el terreno de la libertad. La violencia está en el terreno de la imposición. No importa quién ejerza la violencia. Ojo, estamos hablando de violencia directa, Estamos hablando de violencia práctica, de violencia física. La violencia llevada al cuerpo a cuerpo. ¿Me explico? Porque hay
diversas formas de violencia, hay muchos teóricos de la violencia, y algunos que dicen la violencia está perfecta, y hay otros que dicen que la violencia no. Bueno, Hannah Arendt forma parte de aquellos que sostiene precisamente que si el único sentido de la política es mantener la paz, porque con ella viene la libertad. Si no, es imposible. Y con respecto a la coacción, lo mismo. Lo mismo. Claro. Fíjense, está muy alejada, por supuesto, muy alejada, diría yo, está en el extremo de los planteos, digamos, revolucionarios marxistas. ¿Correcto? Sí. Porque es exactamente lo contrario. Del otro lado se promueve, en todo caso, una revolución violenta para poder romper con el yugo, etcétera, etcétera. Acá no. Acá es exactamente lo contrario. Incluso ella, o sea, no sé si es ella o el editor, en algunas notas al pie pone justamente cómo se contrapone a Marx. Claro, tenés razón. Me había olvidado de eso. Hay una parte también del texto que nombra, o sea, lo noté, no sé en qué parte estará, pero yo puse violencia para poder ejercer la política. O sea, seguramente debe ser por ahí. Sí, eso lo saqué de la página 80. Capaz estamos hablando de lo mismo. ¿Qué dice? Dice, aquí lo importante para nosotros es que entendamos la libertad misma como algo político y no como el fin supremo de los medios políticos, y que comprendamos que coacción y violencia eran ciertamente medios para proteger o fundar o ampliar el espacio político, pero como tales no eran precisamente políticos ellos mismos. O sea, los plantea como una especie de herramientas. Después ¿Se dan dice, se cuenta? trata de fenómenos que pertenecen solo marginalmente a lo político. Claro, porque son fenómenos marginales. No quiere decir que eso sea lo ideal. Lo ideal es que no existan métodos violentos y coercitivos con el fin de llegar a la política. Si existe la política y la libertad, no debiera existir, digamos, nada que contribuya, que tenga que contribuir necesariamente para lograrlo. Eso es lo que ella plantea y lo que propone, ¿no es cierto? Obviamente en términos ideales. Si vamos a la práctica, esto se ve como difícil. Pero siempre, digamos, como les dije antes, los autores piensan en términos de ideales, ¿no? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es esto, después se verá. Nos queda de todas maneras preguntas para hacerle, ¿no? Nos quedan preguntas para hacerle porque además, como les dije, es un pensamiento inacabado, ella no terminó, estas son notas nada más. Y con todo tendríamos que leer un poco, bastante más de lo que hemos leído, ¿no? Estamos hociqueando rápidamente en algunos autores, nada más. Sí. Bueno, Después algo que me llamó la atención, cortito, rápido, es que habla de que la libertad muchas veces se trataba de tomar un riesgo, como de salirte de lo que hablaba de, no sé, dejar tu territorio, dejar tu familia, salir de tu vida común, y que a los políticos se les exigía, no nos metemos tanto con la esfera privada de los políticos, sino que lo que decías hoy, que se sepan manejar con cuestiones morales o éticas similares a las del pueblo. claro, Como que efectivamente. se les pide ese riesgo, que tomen ese riesgo. Uh-huh. Bueno. Muy bien, bastante bien, che. Algunos no dijeron nada, pero bueno, ya lo dirán en el futuro. ¿Cómo hacemos para la próxima? La próxima tenemos, a ver. Bueno, nos van a quedar dos trabajos de índole más bien teórico, que es el de Bernstein y el de Rosanvalló. Uno les dije que abordaba, el de Bernstein abordaba la idea retomaba la idea de Smith, de esta lógica de enemigo-enemigo, que hoy dijimos ya algo, pero él va al hueso.
O sea, cita los libros, hace los planteos que tenía Smith, explica y se pregunta varias cuestiones en torno al planteo de Smith, a ver qué pasa con esta teoría. ¿Correcto? Y después el de Rosanvallon Rosanvallon es uno de los teóricos modernos también, que lo podemos incluir dentro, como continuador, no, pero digo, es posterior a Bobbio, ¿no? Es actual, y ha escrito mucho sobre la democracia, pero en la actualidad, es decir, sobre las nuevas democracias, y tiene este libro que habla de lo político, hace las distinciones también, que son bastante interesantes de abordar. Es un libro muy pequeño, acá tienen una fotocopia, un escaneo de unas partes nada más. Bueno, y después hay 3 documentos que yo les había mencionado, el de Bernardo Monteagudo, que era un escrito de 1812, ¿recuerdan que se los mencioné? Bueno, que está publicado en la Gaceta. Después tienen una carta que le escribe Manuel García a Juan Manuel de Rosas en 1830, y después una carta de Rosas a López, escrita también más o menos por ahí, creo que es del 31-32, o sí. Bueno, no me acuerdo bien. No, es posterior, creo que del 34. Están puestas ahí, hay 2 documentos, hay un PDF que es el de Bernardo Monteagudo, son 3-4 páginas, y las 2 cartas que están en Word, que son 2 páginas. Bueno, estos documentos léanlo todos, porque son muy cortitos. Y en este caso, me gustaría que ustedes pudieran armar un párrafo con algún comentario. ¿Qué comentario pueden hacer ustedes de eso? ¿Qué les dispara estas cartas y estos escritos? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque podría haber tomado otros, por supuesto, también, pero son los que tengo a mano. Sencillo. ¿Qué les disparan estos documentos, ¿no? En una leída rápida? ¿Qué comentarios pueden hacer ustedes desde donde quieran? Sencillamente, ¿qué opinan de esto? Porque son 3 documentos que yo considero son típicos de ese siglo XIX que vamos a explorar en el Río de la Plata, ¿correcto? Y los personajes son muy paradigmáticos también, no son Juan Pérez, ¿me explico? Son personajes centrales de la política de esa época. Y están reflejando un modo de concebir la política y un modo de hacerla. Es más, a lo mejor en ellos encontramos que la política tenía algún sentido. ¿Me explico? ¿Y cuál sería ese sentido? Si es que lo tenía. Si es que lo tenía. Y bueno, y la mitad lee Bernstein y la mitad Rosanvallon. ¿Quién es Bernstein? ¿Quién es Rosanvallon? Dale. Genial. Entonces, bueno, quedamos así. Esos 2 textos divididos y esos 3 autores, esas 3 cartitas nomás, que son muy cortitas. Bueno, muy bien. Entonces, ¿nos vamos? Igual nos volvemos a ver, profe. Sí, nos vemos ahora, claro, nos vamos por un rato, nos vemos en la presentación del dossier. Lástima que no nos puedo invitar a tomar un café ahora en el medio, ¿eh? Podríamos haber comido unos sanguchitos, algunas cosas así, ¿no? En el medio, y después a la presentación. Y después de la presentación, un brindis. Era un programa completo, nada más que la presencialidad no existe, entonces nos mató. Bueno, nos vemos entonces, gente. Chau. Nos vemos. Nos vemos, profe. Nos vemos. Saludos.